Esta semana vamos a tratar acerca de cuán probable es de que Ecuador vaya a la eliminación del dólar como moneda de uso corriente y qué efectos podría tener en la economía. Para esto contamos con el analista económico, con el economista Leonardo Stack. Economista Stack, bienvenido a Tribuna Liberal. Hay todo un escenario, ¿no? Si bien es cierto, el presidente Correa ha dicho de que no vamos a salir de la dolarización, parece que todas las acciones que ha tomado en política económica este gobierno están encaminadas a desdolarizar la economía. Esto conlleva un riesgo. ¿Cómo usted evalúa este escenario en términos generales? ¿Realmente podemos irnos a una desdolarización de la economía según la política económica del actual gobierno? Bueno, los pasos que se han estado dando han sido para salir eventualmente de la dolarización. La dolarización per se yo diría que no es ni buena ni mala. Para nosotros fue muy buena porque teníamos un sucre que se devaluaba día a día y nadie tenía confianza. Por tanto, las transacciones, todo lo que se hacía, estaban automáticamente ya casi dolarizados, los sueldos, los arriendos, los alquileres. Y al venir el dólar, se retomó la confianza en la moneda que pasó a ser nuestra y por lo tanto volvió a surgir la economía, volvió a crecer porque se pudo volver a hacer transacciones. Pero eso no quiere decir pues que el dólar como tal sea bueno o sea malo. Hemos visto en estos últimos años más bien que el dólar frente a casi todas las demás monedas del mundo se ha devaluado. Es decir, Estados Unidos también es un gobierno, como todos los gobiernos del mundo, que en muchos casos es demagogo, emite más billetes de los necesarios y por lo tanto también crea inflación y crea desconfianza en su moneda, que es lo que ha pasado en el dólar en el resto del mundo. Economista, inició su exposición con algo muy interesante y a veces no lo tomamos en cuenta, que es un poco de historia de lo que sucedía previo a la dolarización. Gran parte de los que van a votar hoy en día, porque según 18 años puedes votar, bueno, tenían 8 años, 10 años cuando recién se dolarizó la economía y no tenían ni conciencia ni tenían por qué tenerla de lo que sucedía en la economía del país. Gran parte de ellos nunca vivieron el caos devaluatorio que significó el cierre de empresas, que significó la pérdida de trabajos, lo que significaba para los empresarios como usted o administradores de empresas el llevar una empresa en procesos de devaluación. Prácticamente imposible, ¿no? Era prácticamente imposible. Yo tenía una hacienda de caña a medias con mi yerno, y nos cortaron la caña en el mes de octubre cuando el tipo de cambio estaba a 13.000 y nos pagaron la caña en el mes de enero cuando el tipo de cambio estaba a 25.000, es decir, la mitad de lo que se suponía que íbamos a recibir, habiendo estado endeudado en dólares. Eso le pasó pues a casi todo el Ecuador. Entonces no había confianza en la moneda, nadie quería transar en nuestra propia moneda, y no había cómo vender. Es decir, un almacén que vendía electrodomésticos que normalmente se venden pues a 12 meses o a 6 meses o a 24 meses, no los podía vender porque no podían calcular a cómo iba a estar el tipo de cambio después de 12, 14 o 20 meses, era imposible. Por lo tanto, no había confianza en nuestra moneda, la gente automáticamente convertía su moneda a la moneda dura que era el dólar, y más bien esto aceleraba el proceso devaluatorio de la propia moneda. Y ni qué hablar de los procesos de inversión. Me imagino que en su empresa usted cortó todos los procesos de inversión en aquella época. Totalmente, no había, o sea, la inversión se hacía pues en la moneda dura, nadie invertía localmente, no había cómo depositar en un banco, uno de paso no creía en los bancos porque los bancos tampoco le daban confianza a uno y eventualmente salieron quebrando casi todo. Eso es lo que pasaba cuando no estábamos dolarizados. Pero no es porque el sucre sea una buena o mala moneda o la que venga en un futuro sea una buena o mala moneda, es porque no había confianza en el gobierno, que siempre gastaba más de lo que tenía. Bueno, tampoco se podía tener confianza en el gobierno porque, como usted dice, siempre gastaba más de lo que tenía y tenía una política devaluatoria que era la consecuencia de todos los problemas económicos, ¿no? Así, y esto es lo que pasa pues a nivel mundial, que está sucediendo, que los gobiernos, con tal de obtener más votos, siempre prometen una cantidad de cosas que a la larga no pueden cumplir y que terminan devaluando o desvalorizando la moneda porque emiten billetes muy por encima de lo que es un crecimiento natural de la economía
y por lo tanto pues causan inflación y causan una desvalorización de su propia moneda. Bueno, capaz por eso no le gusta a nuestro actual presidente el tener el dólar como moneda, porque no tiene el control de la masa monetaria y no tiene el control para decir, bueno, quiero gastar más, imprimamos, simple llamar al imprenta y decir, impriman más moneda, ¿no? Es así, pero adicionalmente a eso, digo, en nuestro caso hemos tenido la suerte en estos últimos años que el dólar a su vez se ha devaluado frente a casi todas las monedas del mundo, y no solo contra el euro o el yen o el franco suizo, que pueden ser consideradas monedas duras, donde sus gobiernos respetan un poco más la economía misma del país, sino que se ha devaluado el dólar frente al peso mexicano, frente al peso colombiano, frente al peso chileno, frente al real brasilero. Se ha devaluado prácticamente contra todas las monedas del mundo. Entonces eso nos ha ayudado a ser un poco más competitivos en nuestras exportaciones. Bueno, y de hecho se ha acentuado este proceso que usted menciona en los últimos 2 años. Y a pesar de esto, en estos últimos 2 años no hemos visto un boom en nuestras exportaciones, no hemos visto un boom en nuestra oferta exportable. ¿Cómo usted explicaría este fenómeno? Bueno, el fenómeno se explica porque no hemos sido demasiado eficientes en nuestra economía interna, que es lo que verdaderamente pasa. A pesar de, por decir, los camaroneros, que por un ejemplo específico, son mucho más eficientes de lo que eran antes, cuando les llegó la mancha blanca, en la que casi todos desaparecieron. Ahora son mucho más eficientes en su cuestión de costos, en todo. Pero efectivamente es así. No somos tan eficientes localmente, por eso pues necesitamos muchas veces de devaluaciones para poder competir con los demás países. Bueno, también se da un fenómeno, ¿no? Si bien es cierto también que a nivel mundial los precios están incrementándose, sí. En los únicos países, viendo las estadísticas, cuya la inflación supera los 2 dígitos es Venezuela, Bolivia y Ecuador. Sí. Parece coincidencia que los países con un perfil de gobernante similar tengan los mismos problemas. En el caso ecuatoriano tenemos la menor tasa, una de las menores tasas de crecimiento económico en América, y tenemos una de las más altas tasas de inflación en América. ¿La economía puede soportar esta tendencia tan marcada? Y agregándole como condimento adicional el tema de que somos el país con menor captación de inversión extranjera directa en Sudamérica también. ¿Podemos aguantar, la economía puede aguantar esta tendencia? La economía ha podido aguantar esta tendencia porque hemos tenido la suerte, es el caso de Venezuela y de Ecuador específicamente, en que hemos tenido un petróleo por encima de los 120, 130 y hasta 140 dólares, con un presupuesto hecho a base de un petróleo creo que de 40 dólares o algo por el estilo. Por lo tanto, el país ha recibido por ese rubro un plus, un extra de divisas que ni se lo había imaginado. Por eso ha podido aguantar esta tendencia. De lo contrario, de haber tenido un petróleo alrededor de 40 dólares y con el gasto que ha tenido el gobierno actual en publicidad y en todos estos programas que ha hecho, estuviéramos en este momentito ya con una crisis similar a la que tuvimos en el año 2000. Claro, también otro punto que se lo puede agregar a todo este análisis es el tema de que mucha información no tenemos. Estamos especulando con respecto a este año, sobre todo especulando sobre cuánto ha gastado el gobierno, porque uno puede percibir esto, ¿no? Sin embargo, datos oficiales no tenemos. Tenemos más de 8 meses sin datos oficiales de la ejecución del presupuesto de este año y tampoco sin datos oficiales del desempeño de la economía. Esto, ¿cómo lo ve usted realmente? Bueno, esto es algo insólito, algo que no se ha dado nunca, pero usted percibe, por lo menos por el rubro de la publicidad del gobierno, nunca en la historia del Ecuador ha habido tanta publicidad manejada por un gobierno de turno, jamás. O sea, tenemos 4 y 5 veces más gasto en publicidad de lo que ha tenido, yo creo que la suma de todos los últimos gobiernos en los últimos años. Entonces uno percibe que hay un gasto pues adicional que no ha habido en años anteriores y que se ha podido cumplir gracias, yo creo que al gran precio de petróleo que hemos tenido en este último año. Vemos que también el gobierno, para paliar este incremento de precios, lo que hace o lo que trata de hacer es tener políticas de subsidios agrícolas, que no es más que ampliar el gasto público. ¿Cómo evalúa esto? ¿Realmente la inflación se la ataca a través de mayor gasto fiscal? Bueno, en el caso específico de los subsidios, pues a la larga eso lo que va a terminar es en crear escasez, porque el subsidio no se puede distribuir egalitariamente
a todos los consumidores, eso es imposible. Entonces, eventualmente uno causa escasez de ese producto o causa a su vez más consumo de ese producto, y que a la larga también viene la escasez por ese lado, y eventualmente cuando el gobierno ya no pueda subsidiar o no le convenga subsidiar, lo que va a causar pues es un aumento más considerable en el precio de ese producto del que hubiera existido normalmente si no hubiera habido el subsidio. Economista Stack, terminamos el bloque anterior en el cual usted señalaba de que los efectos de una política de expansión de subsidios, que no es más que expansión del gasto público, pueden afectar a la economía ecuatoriana. Entonces, ¿cómo usted evalúa las perspectivas de crecimiento de la economía ecuatoriana en este año y el próximo, ¿no? Bueno, Ecuador tiene el potencial de ser uno de los países que más puede crecer en el mundo. Primero, es un país petrolero que exporta petróleo, y el petróleo está pues a unos niveles récords, $120 al momento, y llegó a estar hasta casi $150 el precio del barril. Adicionalmente, esto tiene un potencial minero que es incalculable, y a su vez todos los minerales que se encuentran aquí en Ecuador también están en precios récords, al igual que todos los demás commodities, como el precio del café, del cacao, en fin, hay un boom generalizado en todos los productos que Ecuador exporta. Por lo tanto, debería haber una cola de inversionistas tratando de llegar a invertir al Ecuador. Esa es la realidad de nuestro país. Pero ¿qué es lo que en realidad pasa? Es que como somos un país politizado al máximo, que tenemos elecciones cada año de lo que sea, para asamblea constituyente, para aprobatoria de la Constitución ahora, después para diputados, para presidente, siempre estamos en campaña electoral, donde generalmente o los presidentes de turno, o el gobierno de turno, o los candidatos de turno lo que hacen es prometer para conseguir votos, a sabiendas de lo que prometen son cosas prácticamente que no se pueden cumplir. Entonces, estos crean expectativas en el pueblo y compromisos a su vez del gobierno, que lo que hacen es que se efectúe un gasto público mucho más allá de lo razonable. Esto todo con el agravante del problema legal y judicial que vive nuestro país, donde no hay la confianza en el sistema judicial necesario para atraer inversiones. Todo esto ha hecho que no venga la inversión que debería haber venido a un país con un potencial maravilloso. Entonces, esperemos, yo sí creo que todos tenemos que ser optimistas que nuestro país va a cambiar, es para bien. Esperemos que una vez terminado este proceso electoral que tenemos para el referéndum, gane el no o gane el sí, el país pueda ya dedicarse a atraer la inversión necesaria para que este país pueda crecer, y que eso a su vez redunde en un bienestar general para toda la población. Bueno, eso es lo lamentable, ¿no? Cuando hablamos de estos temas siempre uno dice, Ecuador siempre ha tenido el potencial, pero nos quedamos en el potencial por todas las razones que usted siempre las ha mencionado tan certeramente, y creo yo que se engloba es porque la economía está subordinada a la política. En nuestro país, lastimosamente, la economía durante muchos años, capaz desde el inicio de la República, la economía ha estado subordinada a la política, y la política tiene intereses específicos que han impedido que los ciudadanos seamos prósperos, y han impedido de que todo el potencial creador de riqueza que tenemos los ecuatorianos sea explotado. Usted bien ha mencionado, tenemos todos los commodities habidos y por haber, tenemos todo el potencial para dar valor agregado, hemos visto cómo existe gran capacidad empresarial en nuestro país. Sin embargo, no se puede explotar por todo este caos jurídico, por toda esta confusión. Hemos perdido la brújula completamente con respecto a manejar la economía, a manejar la certidumbre jurídica, que es tan importante para la inversión extranjera. Mencionó el tema del petróleo. Hemos tenido petróleo por encima de los $140 durante más de 2 años. Sin embargo, lo que vemos es que la producción petrolera ha decrecido. ¿No le parece a usted que, por ejemplo, al presidente Correa se le ha ido de las manos la política petrolera? Porque ¿cómo es posible de que tengamos un presidente que tiene todos los poderes? No hay excusas, tiene todos los poderes. Tengamos un presidente que tiene la capacidad de tomar decisiones inmediatas, porque lo ha hecho.
sin embargo tengamos deficiencias en la producción petrolera, algo que puede ser vital. ¿Cuántas escuelas hemos perdido de fabricar? ¿Cuántos hospitales hemos perdido de fabricar, de crear, de construir? Porque no se hacen las cosas correctas en un sector en el actual momento tan importante como es el petróleo. Bueno, no solo el petróleo, sino que la inversión podría llegar pues en el sector minero, que es lo que tal vez yo más sigo. En este momento pues estamos en el limbo, no hay ni siquiera una ley minera. Entonces, ¿qué compañía puede venir a Ecuador si no sabe si va a haber ley? Aparte, creo que es el único país en el mundo donde se aplican las leyes retroactivamente. Es decir, uno firma un contrato a base de una estructura legal en un momento dado y luego posteriormente viene un mandato, un decreto, lo que sea, en la que todo lo que uno ha firmado pues ya no tiene validez. Bueno, en los diarios acaba de salir que si las petroleras no aceptan un centro de mediación en Latinoamérica, pues les cancelan los contratos. Sí. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, Entonces, no hay certidumbre jurídica. ¿Qué es lo que pasa? Al principio se ve pues tal vez un ingreso para el país, porque de repente, como dice, vamos a llevar 99 versus 1 que se le va a dar a las petroleras en los excesos de precio. Pero a la larga lo que pasa es que no viene ninguna petrolera, no hay inversión, no hay tecnología que viene al país porque la gente se asusta justamente porque este tipo de cosas pasan. Ahora, en ciertas cosas el presidente, por lo menos en el lado petrolero, sí tenía razón. O sea, yo creo que los contratos que se habían firmado era a base pues de un petróleo muchísimo más barato, a base de otras condiciones económicas, y creo que era menester y necesario renegociarlos. Y si estamos encaminados a una renegociación, yo creo que todo era válido, pero no ha habido pues esa tal renegociación y no ha habido una nueva inversión tampoco, porque la desconfianza ha sido mayor el petróleo debajo de la tierra no sirve de nada. Tener el 99% de cero es cero. Sí. O sea, si no conseguimos inversionistas que nos es, saquen el petróleo debajo de la tierra, pues no sirve para nada. Así es. Lo mismo, ¿qué opina usted con respecto hablaba hace un momento usted del tema de que si gana el sí o si gana el no? Tenemos claro de que existe una filosofía detrás del presidente Correa, una filosofía de un modelo económico, podríamos decir no comunista, no socialista, es un modelo económico bastante estatista, para decir las cosas con claridad, y que está inspirado en un modelo del socialismo del siglo XXI. ¿Considera usted de que un modelo como este va a ayudar a la economía ecuatoriana a despegar? Porque tenemos 2 años de crecimiento del 2%, que no significa nada, significa prácticamente no crecer. La población crece el 2%. Así es. Necesitamos que la economía crezca y que haya más empresas, más puestos de trabajo, porque los jóvenes van saliendo, ¿no?, de las universidades. ¿Considera usted que este modelo que inspira el presidente Correa y que está plasmado en su Constitución va a ayudar a que el sector productivo genere más puestos de trabajo o qué mismo, ¿no? Yo diría que no. Yo soy pues un creyente y amante de la libertad, y la libertad, sobre todo la libertad económica. Este es un proyecto, como dice usted, totalmente estatista, en la que el margen que le dan al sector privado para que invierta es relativamente reducido. Y aparte, pues hay una serie de artículos que lo que causan es pavor, no miedo, sino pavor, como dice, en todo el sector privado. Y no veo yo que con esto pueda venir pues un torrente de inversión al país, que es lo que el país necesita. El país necesita crear puestos de trabajo para toda la juventud que año a año sale de los colegios, de las universidades, en busca de trabajo y no lo encuentra. Y eso solo se crea a base de permitir que el capital, a su vez, entre al país y el capital cree inversión. Y la inversión, a su vez, es sinónimo de trabajo, porque si no hay inversión, no hay puestos de trabajo que se crean. Es un termómetro, ¿no? O sea, la inversión de este año se va a traducir en empleo el próximo año. Lado, hemos visto que lo que hay es inversión o hay gasto por parte del Estado, que es el que ha tomado pues la batuta en casi todos los aspectos de nuestro país. Pero el Estado, como el Estado somos todos, y en realidad no es nadie, porque es así,
cuando uno invierte su capital, uno ve que sea pues, que obtenga el mejor rédito, la mejor distribución, el menor costo, etcétera, etcétera. Cuando el Estado gasta, no necesariamente gasta en lo más productivo o en lo más necesario, porque como digo, la plata es de todos y en total no es de nadie. No hay ese control que uno mismo tiene sobre su propio... Y hay que tomar en cuenta que esos recursos que utiliza el Estado es de los ciudadanos. De todos. Primero lo sacó de los ciudadanos. Así ¿no? es, sí, así es. Sobre este tema, uno puede ver la Constitución y ve que, para mi punto de vista, solo tiene una pata de las 4 patas que debería tener un modelo económico. Solo se centra en el tema solidario y distributivo, que en una economía pobre como la nuestra puede sonar razonable. Sin embargo, no toma en cuenta de que las cosas no caen del cielo. O sea, hay que preocuparse en la producción, hay que preocuparse en la libertad económica, hay que preocuparse en el comercio. Y lo que menos vemos es en esta Constitución espacio es a la libertad económica, a la producción y a la generación de puestos de trabajo. Y yo diría que también a la garantía de la propiedad privada, porque últimamente hemos visto que no necesariamente la propiedad privada está garantizada. Entonces ese es un punto clave para que venga la confianza, para que retorne la confianza y venga inversión a nuestro país. ¿Sin derecho a propiedad privada se puede desarrollar una economía? Yo diría que no, porque el derecho a propiedad privada es lo básico, es lo que toda persona anhela, saber que su propiedad, lo que ha sido fruto de su trabajo, de su esfuerzo, por lo menos esté garantizado de que no se lo vayan a quitar. Amigos televidentes, derecho a la propiedad privada básico para el crecimiento económico. ¿Y cuál es la propiedad más líquida de un individuo? Pues la propiedad más líquida de un individuo es su moneda, su dinero, el que tiene usted en su bolsillo. En el momento en que teníamos la dolarización, cuando se dolarizó la economía, lo que hicimos fue salvaguardar o bloquear, blindar su bolsillo de los apetitos de ciertos demagogos que tuvimos y que tenemos actualmente, que querían meter la mano en su bolsillo a través de los procesos de evaluación. Una economía tampoco se puede desarrollar sin tener una moneda fuerte, sin tener certidumbre con respecto al valor de la moneda en el tiempo. Así que los efectos de eliminar la dolarización pueden ser muy nefastos para la economía ecuatoriana, pueden ser muy nefastos para la economía familiar. Por tanto, debemos tener mucho cuidado, mucha cautela con respecto a este tema, pues es lo que ha sido, yo diría que el blindaje de la economía ecuatoriana, de las ineptitudes de ciertos políticos que han generado caos en nuestro país.